Cuando hablamos de estafas a gran escala, no podemos dejar fuera las que provienen del mundo de la política. En la mayoría de nuestros países, la palabra político es sinónimo de demagogia, latrocinio, abuso de poder y, en algunos casos, represión y muerte. Y si bien es cierto que cada país tiene su propia historia de saqueo y pillaje, el caso de Venezuela resulta excepcional. El monto sustraído en los últimos años es tan escandaloso que sus gobernantes han hundido a la nación en la más absoluta pobreza, mientras a la par ellos se han convertido obscenamente ricos. Aunque las cifras reales son difíciles de cuantificar, se calcula que el chavismo, durante sus 25 años en el poder, se ha robado más de 56.000 millones de dólares. Sin embargo, una reciente investigación publicada en el prestigioso medio digital Infobae habla de que la cifra podría rondar los 500.000 millones de dólares. De ser real, sin lugar a dudas, estaríamos ante uno de los mayores escándalos de corrupción de todos los tiempos. Pero ni siquiera este monumental saqueo se puede comparar con el daño económico que han causado a la infraestructura industrial del país, como resultado de las políticas colectivistas que llevaron a la expropiación de las principales empresas. Las pérdidas por la caída de la producción y el cierre de muchas industrias hoy en día resulta incalculable. Si a todo esto le sumamos la corrupción que atraviesa todas las instituciones, no sería complicado entender el porqué. El salario de un venezolano apenas alcanza los $5 al mes. La situación económica y política actual ha forzado a casi 8 millones de personas a abandonar el país, lo que ha provocado un éxodo masivo sin precedentes. Pero, como este modelo político condujo al colapso económico del que probablemente sea, en términos de recursos naturales, el país más rico de Latinoamérica. ¿De qué manera lograron saquear la nación y esconder el dinero? ¿Qué estrategia utilizaron para acelerar la debacle? ¿A cuánto asciende la fortuna de sus principales líderes y cuáles son los motivos por los que Nicolás Maduro sí o sí se va a robar las próximas elecciones de Venezuela, aunque esto implique una posible guerra civil? Quédate hasta el final de este vídeo si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué país nos sigues, qué piensas que pasará en los próximos días en Venezuela y cuál crees que será el desenlace final de esta historia. En enero de 1999, un hombre llamado Hugo Rafael Chávez Frías llegaba a la presidencia de la República de Venezuela. Sus ideas venían acompañadas de reformas constitucionales y de un programa económico y social al que bautizó como socialismo del siglo XXI. El concepto en teoría parecía bueno, aunque en la práctica, en cada país que se había implementado, siempre terminaba con el mismo resultado: dictadura, miseria, represión y muerte. Venezuela no sería la excepción. Antes de conseguir llegar al poder por la vía electoral, el otrora teniente coronel del ejército lo había intentado mediante un fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. El enfrentamiento que buscaba derrocar al presidente democráticamente electo, Carlos Andrés Pérez, terminó con un saldo de 32 fallecidos y cientos de militares tras las rejas. Entre ellos se encontraba el principal cabecilla, Hugo Chávez. El 27 de marzo de 1994, el recién electo presidente de Venezuela, Rafael Caldera, le concede un indulto a los golpistas y el 14 de diciembre de ese mismo año, el líder de la insurgencia es liberado de prisión. Una vez amnistiado, Chávez viaja a La Habana, Cuba, donde es recibido con honores de jefe de Estado por el dictador cubano Fidel Castro. En 1992, Castro, quien había repudiado el golpe de Estado con el que el venezolano intentó hacerse del poder, no había visto con claridad la formidable oportunidad que Chávez representaba. Al percatarse de la popularidad de la que gozaba el caudillo dentro de Venezuela, cambió su perspectiva y decidió apadrinarlo políticamente y financiar su carrera a la presidencia.
Aunque más que un financiamiento, el apoyo sería una inversión que finalmente le cobraría con creces. En pocas palabras, Chávez, a cambio de llegar a Miraflores, había vendido su alma al diablo. Con Chávez en el poder, un gran caudal de petróleo comenzó a fluir de Venezuela hacia Cuba. 100.000 barriles al día recibía la isla, solo por los acuerdos de colaboración y prestación de servicios médicos. Y esta podía ser solo la punta del iceberg. Cuba pasó de los apagones de 12 horas y el inminente colapso del sistema político a una recuperación económica artificial. El petróleo de Venezuela tuvo un impacto positivo en las arcas del régimen de La Habana y logró estabilizar la compleja situación del país. Los métodos que Chávez empleó para saquear Venezuela fueron los mismos que utilizó Fidel Castro para arruinar Cuba. La estrategia consistía en reclutar testaferros de confianza para administrar empresas fantasmas en el extranjero. Abrir cuentas de banco en paraísos fiscales a las que se transferían miles de millones de dólares con el pretexto de romper embargos económicos. Impedir que la Contraloría tuviera acceso a estas cuentas o pudiera auditar estas empresas, aun cuando fueron creadas con fondos públicos. También era importante transferir a los altos mandos militares el control de algunas empresas como método de soborno para garantizar su lealtad al régimen, además de crear un fondo especial que solo el presidente podía controlar. Esta estrategia permite desviar miles de millones de dólares, ya que no se sabe con precisión cuánto generan estas empresas ni en qué países operan. Muchas de estas sociedades anónimas servían como fachadas para el narcotráfico o eran utilizadas para lavar dinero. Es decir, no solo operaban al margen de la legalidad, sino que estaban involucradas en negocios turbios, pero altamente lucrativos. Durante todos esos años, a la par que el nivel de vida de los políticos cercanos al poder crecía de manera exponencial, el del venezolano promedio caía. Este latrocinio, más que acentuar las diferencias de clases en Venezuela, terminó dividiendo el país en dos grandes bandos, el de los corruptos que orbitan en torno al poder y el del ciudadano común que vive de las sobras del banquete que disfrutan los primeros. Sobre esta situación y el enriquecimiento desmedido de la clase política de su país, el cantante venezolano Nacho, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional de Venezuela en 2016, expresó lo siguiente. Me hablan de socialismo, con aviones privados, con penthouses en Brickell en Miami, con casas en Aruba y en la República Dominicana. Eso no me lo contó nadie a mí, no. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Yo he compartido con ellos, ellos saben que yo sé quiénes son. Los he visto con zapatos de $1.500, porque alguna vez me compré esos zapatos también. Lo que pasa es que yo me los gané cantando. La boliburguesía venezolana, como es conocido ese selecto grupo de funcionarios, ministros, militares o familiares de políticos cercanos al poder, se ha convertido en la nueva clase pujante del país. Una nueva burguesía que, a diferencia de la tradicional, ha levantado su imperio sobre los cimientos de la opresión, el robo y a costa de la ruina de toda una nación. Fortunas que, en algunos casos, suelen ser ridículamente exageradas. Por ejemplo, según datos extraoficiales, María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, es considerada la mujer más rica de Venezuela. Gabriela cuenta con una fortuna que supera los 4.000 millones de dólares, poco menos que el patrimonio que posee Donald Trump. Nicolás Maduro posee una fortuna que ronda los 1.215 millones de dólares y que estarían escondidos en paraísos fiscales y países a los que podría huir en caso de ser sacado del poder. La fortuna de Diosdado Cabello se estima que ronde los 3.500 millones de dólares, pese a que en 2018 Estados Unidos desarticuló una red de lavado de dinero, confiscando 800 millones de dólares que eran de su propiedad. Cabello fue uno de los participantes en el golpe de Estado de 1992. Tarek El Aissami, el llamado zar del petróleo, se cree que posee una fortuna superior a los 1.000 millones,
Solo en Estados Unidos se le encontraron $500 millones entre cuentas bancarias y propiedades a su nombre. El Aissami fue destituido en 2023 tras los escándalos de corrupción de PDVSA y finalmente detenido en abril de 2024. La fortuna del fiscal general Tarek William Saab se estima que ronde los $1.000 millones. Solo entre 2005 y 2013, cuando fue gobernador de Anzoátegui, Saab aprobó contratos de obras públicas para empresas dirigidas por testaferros, superior a los $200 millones. La de Rafael Ramírez, un cercano colaborador de Chávez y ex embajador de Venezuela ante la ONU, también es superior a los $1.000 millones. Alejandro Andrade Cedeño, quien fuera secretario privado de Chávez y cómplice en su aventura golpista, posee una fortuna estimada de $3.000 millones. Fue tesorero de la Nación, presidente del Banco de Desarrollo y viceministro de Gestión Financiera. Estos son solo algunos de los casos más relevantes dentro de la cúpula del poder, pero la lista es larga y extensa, tanto en nombres como en millones. La primera razón es que los delitos por crímenes de lesa humanidad, algo que carga a sus espaldas, son contemplados como imprescriptibles dentro del derecho internacional. Es decir, son crímenes por los que alguien puede ser juzgado 70 años después de haberlos cometido, incluso, aunque en el momento de ejecutarlos, estos no estuvieran constituidos como una violación del derecho interno del país. Y es que las dictaduras y los regímenes totalitarios se blindan con constituciones y códigos penales arbitrarios, con el propósito de legitimar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No importa cuántas garantías se les ofrezca a Maduro y su cúpula, él sabe que éstas solo tendrían como único propósito su salida del poder. Por otro lado, los familiares de personas como Óscar Pérez, o de los cientos de jóvenes muertos en protestas pacíficas, o los miles de opositores torturados, en algún punto van a presionar a las instituciones y a los organismos internacionales para exigir justicia. Y la justicia es un derecho humano de primera generación. Maduro tiene la experiencia de caso como el de Pinochet, que luego de negociar una salida pacífica del poder para dar paso a la transición a la democracia, terminó siendo juzgado. Y un caso más reciente aún, el de Luis Ignacio Lula da Silva, que, además, era alguien contra el que no pesaba ningún delito de asesinato. Hay que recordar que sobre Maduro pesan múltiples acusaciones, entre ellas, una hecha por la Organización de Naciones Unidas en 2022 por crímenes de lesa humanidad, luego de una investigación llevada a cabo por un grupo de expertos del organismo. El informe concluyó que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión, actuando solos dentro del SEBIN y el DGCIM, sino bajo las órdenes expresas de Maduro y Diosdado Cabello. La segunda razón es la presión por parte de cómplices y criminales que están en su entorno cercano y que no entrarían en una posible negociación. Reconocer las elecciones podría causar un cisma dentro de su círculo más íntimo, que terminaría en un golpe de Estado. Aunque también, esta sería una excelente estrategia para romper el orden constitucional, o lo que queda de él, y declararse abiertamente como una dictadura totalitaria. Este escenario tiene muchas probabilidades de darse. La tercera razón es que escapar no es lo más viable. El país más seguro que tendría para hacerlo es Cuba, de donde se dirige todo lo que tiene que ver con la inteligencia y la represión en Venezuela. Una caída del régimen venezolano provocaría casi de seguro un efecto dominó sobre países como Cuba y Nicaragua, donde la situación económica y social es bastante similar. Rusia sería una opción, pero siempre existe el margen de que Putin pueda llegar a un acuerdo con la comunidad internacional y terminar ofreciendo a Maduro a modo de trueque, a cambio de flexibilizaciones económicas. La posible llegada de Donald Trump al poder refuerza esta probabilidad debido a que se entiende bastante bien con Putin.
La cuarta es la injerencia de la dictadura cubana en los asuntos internos de Venezuela. No es un secreto para nadie que la inteligencia cubana ha jugado un importante rol en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Para lograrlo, han instrumentalizado la represión e importado los métodos de persecución y tortura que durante años han utilizado contra los disidentes en Cuba. El régimen de La Habana no estaría dispuesto a tolerar una salida de Maduro del poder y es muy probable que, llegado el caso en que éste quiera negociar, ponga en marcha un autogolpe de Estado. Este sería un escenario interesante, porque podrían llevar al poder a alguien de su entera confianza, quizás Jorge Arreaza, quien terminaría por entregar a Maduro a los Estados Unidos. De este modo lavarían el rostro del gobierno ante la sociedad venezolana y ante el mundo. La quinta es que Maduro se ha convertido en un rehén del poder. Del mismo modo que ha secuestrado el poder durante más de 10 años, el poder lo ha secuestrado a él. En su mente no concibe otro escenario que no sea el actual, por lo que si no es por la fuerza, no hay forma de que éste reconozca el resultado de las elecciones. De hecho, desde un principio ha dado por sentado que va a ganar, cuando todas las encuestas arrojan como resultado una derrota aplastante, y en sus mítines no moviliza ni el 10% de las personas que moviliza la oposición. En fin, el panorama es bastante complejo, y es casi seguro que después de barajar todas estas posibilidades, Maduro termine por escoger la que considera más segura para él, robarse las elecciones y sacar a los militares de los cuarteles. No parece tener muchas salidas, y reconocer una derrota electoral sería mucho más peligroso que poner en marcha el fraude, por vulgar e intragable que éste parezca, debido a lo que ya comentamos con anterioridad. Pero esta solo es una hipótesis. La verdad de los hechos la vamos a descubrir el día 29. Aunque, una pregunta que perturba a todos es, de materializarse el fraude y Maduro declararse reelecto, ¿cuál será la reacción del pueblo venezolano? ¿Qué hará al respecto la comunidad internacional? ¿Volverá Estados Unidos y la Unión Europea a pedir diálogo y negociación con la oposición para las elecciones de 2030 o tomarán una posición radical contra la dictadura?